España es diferente en 1968. En el escudo oficial y los discursos de las autoridades franquistas se dice que es una grande y libre. Más grande que ahora sí. Guinea se independiza de una España en la que somos poco más de 32 millones de habitantes. El salario mínimo no llega a las 3.000 pesetas. La encuesta de equipamiento a nivel cultural de la familia nos cuenta que 3 de cada 10 casas no tiene agua corriente. En 4 de cada 10 no hay inodoro y solo 1 de cada 10 familias tiene coche. Es característico. Y este es el que me voy a comprar. Un Dian 6. Imagínate. El Dian 6 que arranca a la primera, por las carreteras españolas circulan escarabajos, sea 600, el familiar 1500, algún Tokstar y el recién nacido sea 124. También es hija del 68 la Vespino, que se vende ofreciendo algo que nos hace mucha falta. Julio Iglesias debuta en el 68 como Led Zeppelin. Miss Robinson, de Simon y Garfunkel, gana el premio al single del año. Además, se publica el álbum blanco de los Beatles y otro LP que sale con la portada en blanco por problemas de censura. Femenina y coqueta. Quizá por ello sea tan veleidosa y le guste tanto cambiar de bolsillo. Aspiradores Philips. Potencia rápida y silenciosa. Justo lo que mi mujer necesita. Ser mujer significaba no tener capacidad jurídica. El código no nos concedía a las mujeres capacidad de enajenar bienes, de contratar una hipoteca. Todo lo teníamos que hacer con autorización del marido. En los convenios colectivos, ya en el año 68 empiezan a aprobarse, en los que se establecía que las mujeres por ley ganaban el 20 o el 25% menos que el hombre para el mismo puesto de trabajo. Muy pocas mujeres trabajan y algunas lo hacen en televisión española como Rosa María Mateo. Y ahora este conjunto. El vestido es de listas de distintos colores bordadas en paillet. Y en el plan trabajador, pues las mujeres teníamos poco que hacer como seres pensantes. Sí podíamos trabajar en labores o en aspectos que estuvieran dentro del mundo de la mujer. Es decir, por ejemplo... De la madrileña, 3 millones y las cosas empiezan a cambiar porque al ayuntamiento dirigido por Arias Navarro le preocupa que no quepamos todos. El bautizo ha sido un acontecimiento y la niña 2, es decir, Anabel, que ya es una mocita guapísima, ha sido la madrina de la niña 3, acompañada por el alcalde don Carlos Arias, que se muestra contento, pero también un poco preocupado, ya que como el incremento demográfico madrileño siga de esta forma, los problemas municipales van a ser mayúsculos. Y la vida sigue hacia el 4.000.000. Dios nos coja confesados. Además de la niña madrileña 3 millones, en el 68 nacen Alejandro Sanz, Iñaki Urdangarín, Celine Dion, el futbolista Davor Zucker, Carla Bruni y un muñeco español que en un primer momento es rechazado por las tiendas. Dicen que eso de que se le pueda poner o quitar la ropa es cosa de niñas. Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Concagua y otro al fondo del océano. ¿Y podrán? Los Madelman lo pueden todo. Bueno, los modelos del 68 fueron muy pocos. Hicieron una caja prismática, la caja azul, exclusiva para el 2001, que se estrenaba, Stanley Kubrick producía en aquel momento esa película, y fue el único juguete de merchandising que se hizo en el mundo, no hubo otro. Entonces, los seguidores de esta película también la buscan. Y luego hubo 5 modelos ya más convencionales, ya con la filosofía del aventurero anónimo, que eran pues un esquiador blanco, como nosotros le llamamos, un portaaviones en aquel momento negro, que hoy en día eso estaría un poco, a lo mejor, no bien visto, un guía safari, y ¿qué más había? Un marinero. Pídelo así, fuertes Comansi, repletos de piezas. Construye uno para ti. Fuertes Comansi. Yo, evidentemente, el juego en aquella época también era revolucionario y había un gran salto con respecto a lo anterior. Piensa que partíamos de la chapa, llegábamos en los plásticos, las primeras materiales de composites y demás, y en aquella época pues la revolución realmente fue el plástico, ¿no? Un poco lo que yo creo que caracteriza más al juguete de los años 60. Entonces, su explosión la tenía absolutamente en todo.
en los típicos juguetes de piperos, de tiendas de estas de barrio, de los kiosquillos y tal, ¿no? Donde eran pues los sobres aquellos de Montapler, los chicles Dunky. Hay un niño del 68 que quizá no fue nunca a un kiosco a comprar sobres de Montapler con el duro de los domingos. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia nace a finales de enero y en su bautizo podemos ver reunida a toda la familia real después de muchos años de exilio. Franco también es Importantísimo tren desbastador, uno de los más modernos de Europa. En Yaranes están congregados todos los obreros y técnicos de la factoría que reciben a Franco con gran entusiasmo. Franco inaugura, Acompañado por varios ministros y personalidades, procede a inaugurarlas. Nadie te quiere ya. Las escuelas unitarias, que era lo que entonces había, eran escuelas donde iban 2, 3 alumnos y había un solo maestro. Recibir en la tarde de hoy los siguientes obsequios: Starlux, 9 juegos de figuras y tablero de ajedrez y el lote de productos para la escuela apadrinada, 10 Biblias, un lote de material escolar, 30.000 servilletas de papel, 156 pares de calcetines, 26 camisas Lavipanda. Tenéis que hacer un silogismo de la segunda figura y del modo A-E-E. Adelante, 45 segundos. Se habla del mayo del 68, yo siempre digo que en España no tuvo el mismo significado que en esos otros países, ¿no? En Francia estuvo ligado pues, a todo lo que es la revuelta estudiantil, luego se mezcló con una huelga general de los trabajadores que paralizó Francia. En Estado de Derecho creo que fue, tiraban piedras y objetos y sillas y tal contra las policías y a uno se le ocurrió la magnífica idea, entre comillas, de agarrar un crucifijo. Formación toda la que se quisiera, porque las radios francesas y mundiales, yo soy hijo de francesa, yo tenía familia en París además y de vez en cuando agarraba el teléfono, pero se sentía lo que estaba pasando, un movimiento que al final afortunadamente no triunfó, pero que dejó abiertas muchas brechas en la sociedad tradicional y en el concepto de la educación universitaria. Estábamos en Ciudad de México con todos los deportistas, pero luego nos desplazamos en Guadalajara y estas las imágenes las recuerdo en televisión. Entonces te impactaron porque viste que grandes deportistas, gente que era fenomenal, que eran unos grandes atletas que utilizaran su deporte y como este signo de cuando subieron al podio pues levantar el puño. Quiero más, me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Todas esas chicas que venían de Suecia, de Francia, bueno, las de Francia no te creas, no eran tan abiertas, pero me refiero en el sentido. Las chicas que venían de Suecia, las chicas que venían de Alemania, tal, y las inglesas, bueno, las inglesas para nosotros eran como unas diosas, las veías llegar del país de Jimi Hendrix y de los Beatles, entonces ya tenían algo especial, ¿no? Y yo creo que eso cambió muchísimo la cultura de la juventud, precisamente el intercambio con el turismo, con la gente que venía de fuera, la gente joven, tuvo mucho que ver, sí. Que emitir por televisión española el Real Madrid. Mi ayudante de realización, que hablaba francés, vino muy alarmado y me dijo: el censor hablará ahora con Juan José Rosón, que era el secretario general de Televisión Española, para pedirle que no se emita esta noche el programa. Yo pregunté por qué. Y me dijeron porque a la actriz principal, a la protagonista, se le ve el ombligo durante todo el programa. En Rumanía sabíamos que Dalí era español, que Picasso era español, y entonces en mi juicio sintético yo pensaba, si España ha dado vida a dos genios tan modernos y tan surrealistas, todo el mundo tiene que ser así. Y entonces yo diseñé un programa que era tremendamente vanguardista. Yo esperaba parabienes y no recibía parabienes porque la gente decía: no, es que las imágenes se mueven mucho, es que la cámara se mueve mucho, es que el montaje es muy rápido, es que no hay quien entienda. Las críticas se acaban cuando el Real Madrid obtiene la Ninfa de Oro en el Festival de Montecarlo. Y lo mismo hacíamos, bailábamos, cantábamos. Era como un programa musical
auténticamente musical, en el que participábamos como actores, digamos, Joaquín y yo, y luego venía muchísima gente importante, cantantes de todo el mundo, Sandy Shaw, de América venía gente importantísima, o sea que sí, era un gran programa. Siempre nos en casa le decíamos, papá, pero ¿y esas patillas y esos pantalones de campana y esos trajes con esas solapas tan increíbles, ¿no? que llegaban prácticamente a la altura de los hombros? Y siempre hacíamos mofa y él siempre decía lo mismo, decía, mira, es que es la moda y estoy convencido de que no va a tardar en regresar la misma moda. Y fíjate, ahora yo trabajo con compañeros, yo por lo que no me puedo dejar patillas porque soy bastante barbilampiño, pero trabajo con amigos que llevan exactamente las mismas patillas que llevaba mi padre en aquel 1968 y... Yo vivía en mi mundillo de cómics y de repente conocí a una china que nadie me creía que existe y resulta que existe, que era la hija de un chino que convertía el arroz en oro y después los malos estaban atrás del oro. O sea, un follón pero muy divertido.